A ver, pensemos en la industria moderna. En el corazón de casi todo hay héroes anónimos, componentes que trabajan en silencio para proteger equipos que valen una fortuna. Pues bien, hoy vamos a hablar de uno de esos guardianes, el guardamotor. Y ojo que arrancamos con una idea que es potentísima. Su trabajo literalmente es fallar, para que el motor, que es la pieza cara, nunca lo haga. Es que el concepto es fascinante. Está diseñado para sacrificarse, para ser la primera línea de defensa y salvar algo que puede costar cientos, ¿qué digo cientos? Miles de veces más. Vale, para que nos entendamos bien desde el principio, no estamos hablando de un simple interruptor. Para nada, estamos hablando de un auténtico protector. De un guardián, con todas las letras. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Los motores eléctricos son, los caballos de batalla de la industria. Lo mueven absolutamente todo, desde una bomba de agua hasta líneas de montaje súper complejas. Pero, claro, son vulnerables. Una pequeña anomalía eléctrica, un fallo tonto que no esperas, y las consecuencias pueden ser catastróficas. Y carísimas, pero muy, muy caras. Pero bueno, frente a ese problema, la ingeniería nos da una solución que es a la vez elegante y súper robusta. Así que venga, vamos a meternos en materia. La definición en realidad es muy clara. Es básicamente un dispositivo eléctrico que protege los motores. ¿Contra qué? Pues contra sobrecargas, cortocircuitos y fallos de fase. Pensemos en él como un vigilante electromecánico, con una única misión: estar pendiente de la salud del motor y actuar antes de que sea demasiado tarde, antes del desastre. Aquí la clave de todo, lo más importante, es que es automático. No necesita que nadie esté mirando. Él solito detecta el peligro, ya sea un aumento de corriente que va poco a poco o un pico bestial y repentino, y ¡zas!, corta la energía. Y al hacer eso, no es que solo evite una reparación que te puede costar un ojo de la cara, es que además está alargando la vida útil del motor. Vale, ya tenemos claro qué es lo que hace. Ahora viene lo interesante, ver cómo lo hace. Venga, vamos a asomarnos a sus entrañas. Si lo miramos por fuera, vemos lo básico, ¿no? El interruptor para encender y apagar, lo típico. Pero fijaos aquí, en este selector que gira. Este pequeño dial es importantísimo, porque aquí es donde le decimos al guardamotor qué corriente usa el motor que tiene que proteger. Es en la práctica como decirle al guardián: oye, tienes que proteger a este motor, y sus límites son estos. No dispares una alarma si no hace falta. A ver, para entender cómo funciona por dentro, primero hay que tener claras las dos grandes amenazas eléctricas. Son muy distintas. Por un lado tenemos la sobrecarga. Esto es como intentar correr un maratón, pero con una mochila que cada vez pesa más y más. Es un esfuerzo lento, gradual, que al final te acaba quemando, en este caso al motor. Y por otro lado, el cortocircuito. Esto no tiene nada que ver. Es ¡pum!, instantáneo, violento, como si te cayera un rayo. Dos peligros totalmente diferentes que, lógicamente, necesitan dos tipos de defensa. Y aquí tenemos la primera defensa, la protección térmica, que está pensada para esas sobrecargas lentas. Dentro del guardamotor hay una pequeña lámina bimetálica, o sea, dos metales diferentes pegados uno al otro. Cuando la corriente sube más de la cuenta de forma sostenida, esa lámina se empieza a calentar. Como los metales son distintos, uno se expande más que el otro, y eso hace que la lámina se vaya doblando, se vaya curvando, poquito a poco, hasta que, clac, llega un punto en que activa el mecanismo de disparo y corta la corriente. Es la defensa paciente, perfecta para un peligro que se cuece a fuego lento. Y ahora vamos con la segunda defensa, la magnética, que está para el peligro gordo, para el cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, la corriente que pasa es brutal, es masiva, y esa corriente crea un campo magnético súper potente dentro de una bobina, un solenoide. Pues bien, ese campo magnético mueve un pistón metálico de forma casi instantánea, en milisegundos, y ese pistón es el que golpea el interruptor y lo abre. Esta es la defensa de acción rápida, la contundente, para un peligro que no te da tiempo a pensar. Hasta ahora hemos visto cómo funciona cuando todo va como la seda. Pero, ¿qué pasa si no hay protección? O peor aún, ¿qué pasa si está ahí, pero está mal configurada? Esta es la pregunta del millón, claro. ¿Qué pasa si el selector de corriente, ese dial del que hablábamos, se ajusta muy por encima de lo que el motor necesita de verdad? Pues que el guardián, nuestro guardián, se queda ciego. ¿No ve el peligro? Y lo que estamos viendo ahora es justo la consecuencia de ese error. Es lo que pasa. El guardamotor, como está mal ajustado, deja pasar una corriente para la que el motor no está preparado. El resultado es un desastre, es catastrófico. Los terminales se achicharran, se carbonizan, los cables se derriten, el plástico aislante se quema y el motor queda con daños irreparables. Es la imagen literal de un guardián que estaba ahí, pero que no pudo hacer su trabajo porque le dieron mal las órdenes. Venga, pues vamos a la conclusión lógica de todo lo que hemos visto, que es entender el valor real que tiene este pequeño dispositivo. A ver, es que la comparación habla por sí sola. Pongámoslo en una balanza. A un lado tenemos el coste del guardamotor, que es una inversión inicial pequeña.
Al otro lado, sin él, tenemos el coste de reemplazar un motor entero, más todas las horas o incluso días de producción que se pierden. Y eso sin hablar de lo más importante, el riesgo de seguridad, un posible incendio, daños a toda la instalación. La lección, vamos, parece bastante obvia, ¿no? Y podemos terminar con esta idea, con esta reflexión. A lo mejor la próxima vez que veamos un cuadro eléctrico, nos fijamos un poco más en ese pequeño interruptor. Porque no es solo un componente más en una caja, es un guardián silencioso, que está ahí, siempre vigilando. Y su mayor éxito, su gran triunfo, es que nunca nos demos cuenta de que está haciendo su trabajo.